Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo programa. Hoy vamos a hablar del dispositivo Humanidad 1A. Hoy nos preguntamos qué es el ser humano o de cómo deconstruir un prejuicio, desmontar la mistificación. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar acerca de el ser humano. Justamente es nuestro objeto de estudio. Nos preguntamos por qué la humanidad es como es, justamente en este presente. Y todas las ideas que hemos estado construyendo las hemos construido al limón, mi esposa Giselle Barajas y yo. Entonces de lo que voy a estar hablando a lo largo de todos estos programas es obviamente de este pensamiento que entre los dos hemos estructurado, ¿no? Y que nos ha llevado precisamente a tratar de pragmatizarlo en foros en donde nosotros podamos incidir en prácticas de educación, por ejemplo, porque tenemos toda una idea de lo que es el ser humano, tenemos toda una antropología, si ustedes lo quieren ver así, que nos permite entender efectivamente cómo trabaja la mente de este ser humano para poder incidir de una forma correcta en los fenómenos educativos. Eso es lo que pretendemos. Y lo pretendemos porque hemos construido precisamente toda una teoría acerca de lo que es la humanidad, y es de lo que vamos a estar hablando justamente en estos programas, de lo que hemos estado hablando desde el ensayo y de lo que vamos a estar hablando ahora en esto que es el dispositivo humanidad. Entonces, ¿qué es el ser humano? ¿No? ¿Qué es el ser humano? Podemos remontarnos a la segunda pregunta de la filosofía, que con los griegos se dio. La primera gran pregunta filosófica es ¿qué es el mundo? ¿No? La segunda pregunta filosófica es ¿qué es el hombre? ¿No? Y aquí vamos a hacer también una acotación importantísima, porque a lo largo de todos estos programas vamos a estar desmontando, y de ahí precisamente el título, vamos a estar desmontando esta noción que se ha ido construyendo a lo largo de la historia del pensamiento y a lo largo de la historia de la filosofía, de la historia del hombre, ¿no? Y vamos a hablar de precisamente cómo esta noción de el hombre, cuyo término, cuyo concepto pretende englobar al género humano en su totalidad, viene a ser ya un término desgastado, es un término que es completamente inadecuado para poder entender lo que es el ser humano. Entonces, justamente porque hemos visto a lo largo de la historia del pensamiento que todos se refieren a el pensamiento del hombre, desde los griegos, pasando por John Locke, pasando por Leibniz, pasando por donde ustedes quieran, siempre se habla del pensamiento del hombre, ¿no? Y a partir de esto se piensa que con el término hombre se abarca a todos los seres humanos, lo vuelvo a repetir, a hombres y mujeres. Pero esto es parte de esta construcción que nos lleva precisamente a la definición del patriarcado como este gran dispositivo humanidad, como esta gran bóveda, ¿no? Que se hace cóncava sobre nosotros y nos cubre completamente sin que nosotros notemos la presencia de esta naturalización. Entonces vamos a tratar de romper con esta noción de el hombre y vamos a tratar de hablar de la persona, del ser humano o de la persona, ¿no? De la persona humana. Entonces, ¿qué es el ser humano? El ser humano desde el punto de vista de la noción que Carlos Linneo, ¿no? Elabora en 1758 al definir al Homo sapiens precisamente como la especie del Homo que piensa. No vamos a hacer algo más sencillo, no vamos a tratar de arrancar precisamente con una definición del ser humano que podamos entender todos. Entonces, ¿qué es el ser humano? Por sobre todas las cosas, el ser humano somos tú y yo y todos los que estamos, ¿no?, inmersos dentro de una comunidad, los que estamos conjuntados en una familia, cada uno de los seres que conformamos en este planeta, todos somos el ser humano, todos somos el Homo sapiens. Entonces vamos a hablar no desde los altos conceptos creados por el pensamiento, sino hablemos desde nosotros. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? En primer lugar, somos
seres que sentimos, ¿no? Podemos sentir y podemos percibir esto que se llama la realidad, porque estamos hechos precisamente para poder percibir y para estar en contacto con el medio que nos rodea. Entonces somos sentimientos, somos sentidos, percibimos, y todo esto es gracias a una tremenda y magnífica ingeniería que nos constituye como cuerpo, ¿no? En el momento mismo en que ustedes me están escuchando y que yo estoy hablando, estamos ejecutando todas una serie de funciones que vienen desde todos los sistemas que conforman la estructura corporal, y entonces esto nos hace concebirnos como seres vivos. Somos seres vivos, y en este momento la sangre está corriendo por mi cuerpo, ¿no? El corazón, esta es la seña, ¿no? La seña en lengua de señas de corazón. Qué bonita, porque es el corazón que está latiendo. Entonces somos seres que estamos vivos por sobre todas las cosas. Tenemos calor, tenemos frío, percibimos, olemos, por ejemplo, ¿no? Podemos escuchar y entender esto. Puedo oler, puedo disfrutar. A través del gusto puedo sentir el frío o el calor. Entonces soy un ser vivo, soy un ser maravillosamente vivo. Por sobre todas las cosas soy eso. Soy una estructura biológica, y como estructura biológica tengo necesidades que cumplir para poder seguir viviendo como estructura biológica necesariamente. Entonces somos, por sobre todas las cosas, una maquinaria que está funcionando completamente. El corazón, que es nuestro motor, pum, 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 está haciendo circular la sangre por todo nuestro cuerpo, ¿no? Y lleva glóbulos rojos, glóbulos blancos. Nosotros necesitamos el oxígeno para poder vivir. Entonces somos una conjunción de elementos químicos que dentro de una estructura biológica somos seres que funcionan, somos seres que vivimos. Y entonces lo más importante que nosotros poseemos, como lo poseen absolutamente todos los seres que viven en este planeta, es la vida. Eso es lo que nos constituye, eso es lo que nos permite precisamente percibir la maravillosa vida. Entonces, si somos sentimiento y somos percepciones, ¿no? ¿Por qué no nos abocamos a consentirnos a nosotros mismos, ¿no? A respirar profundamente, aguantar la respiración y exhalar, y sentirse que uno es uno mismo, ¿no? Y entonces cada uno somos seres que sentimos y que percibimos. Cada uno de nosotros estamos constituidos por estos elementos que nos hacen iguales los unos a los otros. Pero también somos, ¿no? Dado que somos también seres biológicos, seres que tenemos una personalidad, ¿no? Tenemos esto que llamaban los griegos el carácter. ¿Qué es el carácter? Es algo que se te ha grabado como impronta y que te pertenece. El carácter entonces es parte constitutiva de tu personalidad. Este gran descubrimiento de los griegos, ¿no? Acerca de la personalidad de los seres humanos, que siempre está regulada por los diferentes niveles que tienen los distintos líquidos o fluidos que conforman nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro amigo Samuel Hernández escribió un maravilloso libro donde examina precisamente todo esto. Entonces, somos esto, somos seres que vivimos por sobre todas las cosas. Pero, de pronto, en un momento determinado, esto se nos olvida. Y cada vez que nos despertamos con el pensamiento. Y entonces el pensamiento nos subyuga. Estamos platicando constantemente con nosotros. Nosotros somos nuestros primeros interlocutores. Nuestros coloquios son con nosotros mismos en primer lugar. Como estamos completamente encerrados en nuestra mismidad, ¿no? Y no nos podemos salir, entonces esto que somos y que nos constituye, efectivamente lo amarramos en todo esto que es nuestra personalidad, y eso es lo que constituye nuestro ser. Y yo sé que soy muy distinto a otra persona, y esa persona sabe que es muy distinta a mí, y no pensamos de la misma forma. Y entonces estamos, ¿no?, constituidos como individuos pensantes, cada quien. Efectivamente, cada cabeza es un mundo, todo mundo tiene la razón.
Pero de pronto el mundo de las individualidades, el mundo de los caracteres de cada quien, el mundo de las personalidades de cada quien se ve superado porque cada uno de nosotros somos seres sociales y necesariamente constituimos parte de comunidades. La comunidad más pequeña, la familia; la comunidad más grande, la nación-estado, el país, como decía Confucio, ¿no? Entonces, el pensamiento nos agobia. ¿Por qué el pensamiento nos agobia? Porque después de ser ese ser biológico, ese ser que percibe, ese ser que siente, ese ser que puede degustar, ese ser que puede oler, somos seres que de pronto estamos trasegados por un montonal de cosas que nos han sido introyectadas por la cultura vía la educación. La educación ya sea a través de la familia, la educación ya sea a través de las instituciones de educación institucionalizada. Entonces, al momento mismo en que nosotros vamos creciendo, ¿no?, y vamos desarrollando nuestras habilidades corporales, también se nos van metiendo ideas, valores, prejuicios a la cabeza. Eso es precisamente el proceso de la educación. Pero en un momento dado, el peso del pensamiento es tan grande que nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. Ustedes saben perfectamente que hay personas que se enferman del cuerpo por estar enfermas de la mente, porque no tenemos la capacidad de ninguna forma de introyectarnos en nosotros mismos, puesto que el mundo entero se nos impone, ¿no? Pero se nos impone de una manera ¡pum!, contundente. No es la introyección suave, sino que estoy aquí parado dentro de un punto en el universo que ya está constituido y que yo no he hecho de absolutamente ninguna forma como ser individual. Pero como ser social ya tengo yo una responsabilidad en la reproducción, ¿no?, de los medios que me constituyen tanto como individuo como un ente social. Y entonces yo reproduzco de una manera racional pero inconsciente, lo cual es muy interesante y no paradójico. Yo voy reconstruyendo las condiciones en las cuales yo he vivido toda mi vida, ¿no? Y entonces es tremendamente difícil deshacer precisamente todos esos entuertos con los cuales hemos sido educados. Pero en la feria de la vida, ¿no?, las experiencias de la vida son tan distintas que a algunos nos ha ido de alguna forma y a otros de otra, ¿no? Y no hay ningún camino que se diga que es el mejor que otro, porque cada experiencia vital es bien distinta, ¿no? Entonces, en cada experiencia vital que es distinta, cada ser humano deposita precisamente la comprensión de lo que es su vida a través de los interpretantes que le ha otorgado la educación y que le ha otorgado la sociedad. Y entonces, más allá de ser seres que percibimos y que sentimos, somos seres que pensamos, y por sobre todas las cosas somos seres que comenzamos a emitir juicios en cuanto tenemos la ocasión de poderlo hacer, ¿no? Prácticamente desde la pubertad, desde la niñez, estamos ya enjuiciando lo que es nuestra realidad, lo que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras relaciones sociales. Lo estamos enjuiciando todo. ¿Y qué significa esto de decir que lo enjuiciamos todo? Significa el hecho de darle un valor a cada una de las cosas que a mí me importan en la vida. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que esa cosa, ¿no?, o ese fenómeno es benéfico para mí, o puedo decir que ese fenómeno o esa cosa es perjudicial para mí o para los míos. Y entonces yo funciono en la vida con respecto a, obviamente, todos aquellos aspectos que se me presentan socialmente hablando. Pero todos esos aspectos que se me presentan socialmente hablando los hemos construido todos como sociedad en su conjunto a lo largo de la historia, a través del tiempo. Y entonces nosotros construimos, pero al mismo tiempo vamos naturalizando todo eso que es el mundo en nosotros de una forma de una forma tan tersa que cuando se nos dice que se nos ha naturalizado un determinado tipo de pensamiento, nos sentimos ofendidos porque decimos: es que nadie me ha metido absolutamente nada a mí en la cabeza, yo pienso como pienso y se acabó. Pero si nosotros nos ponemos a examinar de una forma más consciente el cómo construimos todas nuestras ideas y cómo construimos todas aquellas cosas con las cuales juzgamos la realidad, nos vamos a encontrar que nos han sido
heredadas, que nos han sido introyectadas por todo el aparato educativo que abarca la sociedad en su conjunto. Entonces, desde el punto y hora en el que yo me puedo dar cuenta de esta situación, puede ser que entonces yo tenga la capacidad, ahora sí, de decidir sobre las condiciones vitales de mi vida. Pero si yo no tengo la capacidad para reflexionar sobre lo que es mi vida y solamente vivo, y en esa vida la rijo, ¿no? La dirijo con preconceptos, o mejor dicho, de una forma tremendamente clara, con prejuicios, eso quiere decir que mi vida se presta poco para la construcción de nuevos conocimientos, ¿no? Puesto que yo ya lo sé todo. Hace algunos días mi esposa y yo vimos un video en el cual una señora estaba insultando a un guardia nacional, le estaba insultando de la manera más soez porque ella decía que sabía la verdad acerca de Trump y de los chinos acerca del coronavirus y que nadie la iba a poder engañar. Imagínense que hay muchos tipos, hay mucha gente que piensa así, ¿no? Es decir, hay gente que dice yo no estoy dispuesta a cambiar porque lo que yo he aprendido, esa es la realidad y se acabó y es así como yo defino las cosas. Entonces al momento mismo en que este tipo de pensamientos comienzan a surgir dentro del grupo social, se comienzan a formar obviamente aquellos prejuicios que impiden el crecimiento del conocimiento, ¿no? ¿Por qué lo impiden? Porque como yo ya creo que ya sé las cosas, entonces no estoy dispuesto a reelaborar los esquemas de lo que yo sé para poder entonces entender mejor la realidad. Jamás, ¿no? Yo me quedo con mi idea y me voy a morir hasta el fin con ella, ¿no? Sin posibilidad de cambiar. ¿Eso por qué sucede? Eso sucede porque tenemos poca capacidad crítica como género humano en términos generales, ¿no? Tenemos una poca capacidad crítica porque de alguna manera también el pensamiento en esta época contemporánea se ha hecho tremendamente confuso. ¿Por qué? Porque el pensamiento, el gran ámbito del pensamiento está trasegado de prejuicios, está trasegado de nociones de valores, de cosas, de doxa, ¿no? De opiniones que se venden como si fueran como si fueran verdades, pero no son sino opiniones. Y cuando uno asume una opinión como verdad es que uno está encaminado está encaminado por una vía que lo va a llevar sin lugar a dudas por un sinnúmero de torturas mentales. Entonces no se trata de eso, se trata de que nosotros como seres humanos nos comprendamos como seres que somos seres vivos, que estamos maravillosamente vivos y que nuestro vecino, nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros congéneres, nuestros prójimos, nuestras prójimas, todos somos exactamente lo mismo, ¿no? Aunque seamos hombres o mujeres, somos exactamente lo mismo. Y las diferencias que se han construido a lo largo de la historia para definir a un otro que no soy como yo, son cosas que se han hecho precisamente en perjuicio de la humanidad, sin lugar a dudas, porque no tenemos la capacidad de vencer al pensamiento. Y entonces, esto que he dicho al principio, nosotros que somos corporeidad, ¿no? Nosotros que somos percepción, nosotros que somos pura organicidad, esa organicidad la obviamos completamente porque nos asumimos como seres pensantes y entonces el pensamiento nos atrapa. Hay una caricatura de Julio Ruelas, ¿no? Que se llama La Crítica, en donde imagina a un crítico como un insecto que está sobre la cabeza del pintor. No, así es el prejuicio en términos generales. Es un gigantesco insecto que nos clava sus aguijones de veneno en la cabeza y nos impide ver la realidad. De lo que se trata es de deshacernos como entomólogos del pensamiento de esos insectos nefastos que nos impiden entonces entender el conocimiento. Somos seres humanos, por sobre todas las cosas somos seres humanos. El ser humano, que es el Homo sapiens, como lo definió Linneo, y con noción con la cual vamos a batallar a lo largo de todas estas clases, esa noción tiene que ser de alguna manera deconstruida. Y tenemos que pensarnos todos como efectivamente seres igualitos.
Porque todos somos seres humanos y todos somos seres vivientes. ¡San! Se acabó, ¿no? El hecho de que unos sean negros y que otros sean amarillos y que uno sea congoleña y que otro sea haitiano y que una sea nicaragüense y el otro sea ruso, ¿no? Son las diferencias culturales que nos van a llevar a otro tipo de análisis. Pero en el análisis primero del cual nosotros pretendemos arrancar, que es el de la comprensión del ser humano, nosotros somos el ser humano, nosotros somos la historia y nos tendemos que entender como eso, como productos históricos, ¿sí? Bien, entonces, una vez que nos sintamos precisamente como parte de la humanidad, que nos sintamos como seres libres, entonces podremos arrancar la siguiente etapa de la reflexión. Hoy nos vamos a quedar con una tarea bien sencilla. Cada quien en su casa va a tomar un minuto, ¿no? Solo, va a pensarse y va a olvidarse del pensamiento y nada más va a respirar para poderse sentir como esa persona viva que se es. Y se acabó, ¿no? En el próximo programa ya vamos a comenzar a hablar de lo que es el ser humano desde el punto de vista científico. Hoy nos quedamos con la idea de que nosotros somos seres humanos y que todos absolutamente somos iguales, ¿sí? Somos igualas y somos iguales en términos generales. Bueno, se me cuidan mucho, los quiero mucho. Esto es el dispositivo humanidad. Vamos a deconstruir el gran dispositivo humanidad y el gran patriarcado para poder entender nuestro papel hacia el futuro. Muchas gracias por su atención, denle like si les gustó y suscríbanse. Hasta luego, bye.